Entonces, mis hermanos y hermanas, que seguimos con lo que es la historia de la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y en Hechos 9, los versículos que hemos leído del 20 al 31, en realidad lo que hacen es cerrar la narración de la conversión de Saulo de Tarso. No volveremos a encontrarnos con Saulo, no volveremos a encontrarnos con Pablo hasta que no lleguemos al capítulo 11 del libro de los Hechos. Por tanto, estos versículos que hemos leído lo que hacen es cerrar lo que es esa narración de la conversión de Saulo de Tarso. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que son unos versículos los cuales van a tener que entenderse como parte integrante y necesaria de la conversión de Saulo de Tarso. Y esa conversión de Saulo, evidentemente, como dijimos la semana pasada, vamos a tener que entenderla ligada a todo lo que es el propósito del libro de los Hechos, a todo lo que el Señor Jesucristo está haciendo a lo largo del libro de los Hechos. Acuérdense que ya desde el inicio de Hechos, una de las cosas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos es que recibirían poder de lo alto cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces les serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos damos cuenta de que eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Todo empezó en Jerusalén con la predicación de los apóstoles, con la predicación de Pedro y Pablo, y cómo después ese evangelio empezó a extenderse después del martirio de Esteban y con el testimonio de Felipe en Judea y en Samaria. Y la semana pasada vimos cómo Dios en su soberanía se encontró con Saulo de Tarso camino a Damasco, y ese hombre por la gracia de Dios se convirtió a Cristo para hacer ¿qué? Para ser el instrumento escogido en las manos de Dios para que ahora el evangelio llegase más allá de las fronteras de lo que era la tierra prometida, llegase a lo que eran los gentiles. Eso es lo que estamos viendo un poquito en el libro, mis hermanos, de Hechos. Y la semana pasada nos dimos cuenta de que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en aquel entonces, fue encontrado por Cristo camino a Damasco. Cristo encontró al pecador en su propio estado de pecado. Y Saulo de Tarso se encontró con la gloria del Cristo exaltado a la diestra del Padre. Y lo que hizo el Señor Jesucristo encontrándose con ese pecador, recuerden que lo llevó, mis hermanos, a sus filas aún, y la objeción que podía tener Ananías en relación a que Dios escogiese a Saulo de Tarso como su instrumento. Pero lo escogió, mis hermanos, para su propósito, para el propósito de la extensión del evangelio. Y si recuerdan algo que es muy importante, es que vimos que la conversión de Saulo de Tarso nos era describida no con términos teológicos, sino que la conversión de Saulo de Tarso se nos describía como aquel que no veía y había vuelto a recibir la vista, como aquel que había sido cegado por la gloria de Cristo resucitado y le había sido dada la vista nuevamente para que viese al justo. Acuérdense que nos dimos cuenta de que ver nuevamente no solamente era desde el punto de vista físico, sino espiritual. Los ojos habían sido abiertos a Saulo de Tarso para que ahora pudiese ver al justo, pudiese ver a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Salvador. Y fueron abiertos sus ojos y a Pablo le fue dada una nueva visión para tener una nueva misión en su vida. Es el mensaje de hoy, mis hermanos, una nueva visión para una nueva misión. Y fíjense que salvando las distancias, esto es lo que sucede a todo creyente que por la gracia de Dios se convierta a Cristo. Por la gracia de Dios, mis hermanos, lo que hace Cristo es sacarnos lo que es ese velo que nubla lo que es nuestra vista para que podamos ver aquel que es el justo. Para que podamos ver y entender y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando eso sucede, mis hermanos, en la vida de cualquiera que por la gracia de Dios es llevado a Cristo Jesús, esa nueva visión automáticamente implica una nueva misión en la vida de aquellos que son salvados. La misión, mis hermanos, sea donde sea, de proclamar el nombre de aquel que nos ha salvado. De proclamar el nombre de Jesús de Nazaret. De proclamar y de predicar, mis hermanos, donde Dios nos haya puesto el evangelio de aquel que nos encontró en nuestro camino, nos mostró su gloria y en su gracia nos salvó.
Y eso, mis hermanos, es algo que aprendemos de la conversión de Pablo, de la conversión de Saulo. Fíjense, mis hermanos, que vamos a ver 3 cosas hoy de esta nueva misión que le fue dada a Pablo. Fíjense, la nueva misión de Pablo, mis hermanos, nos enseña el corazón y la actitud en la predicación del Evangelio. Lo segundo es que la nueva misión, mis hermanos, de Pablo, lo que nos enseña son las consecuencias en la predicación del Evangelio o en el Evangelio. Y tercero, mis hermanos, lo que vemos es que la nueva misión de Pablo nos enseña lo que es el propósito de Dios para la iglesia. Vamos a ver estas 3 cosas en el día de hoy. Primero, esa nueva misión que Dios dio a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, nos enseña el corazón y la actitud en la predicación del Evangelio, en la proclamación del Evangelio. Y cuando nos preguntamos cuál es el corazón, fíjense que el corazón es bien simple pero bien importante. El corazón, mis hermanos, es la presentación de Jesús como el Hijo de Dios y el Cristo. Fíjense que esto es algo que vamos a ver de manera clara en lo que Saulo empezó a predicar y a proclamar de manera inmediata después que recobró las fuerzas. Fíjense lo que aparece en el versículo 20. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Fíjense lo que el texto dice. Fíjense el versículo 20. Enseguida o de manera inmediata, sin perder tiempo, predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿De dónde, mis hermanos? En las sinagogas de Damasco. Recuerden que dijimos que Damasco era una ciudad importante y tenía una gran colonia judía. Y no había una sinagoga, sino que habían varias sinagogas en la ciudad de Damasco. Y lo primero que hizo Saulo de Tarso, lo primero, mis hermanos, que hizo Pablo, después de recuperar la vista enseguida e inmediatamente, fue que, mis hermanos, fue, fíjense, predicar a Cristo. Y saben, esto es algo admirable, mis hermanos. Esto es algo sorprendente porque recuerden de dónde venía Saulo y en la situación que estaba. ¿Se acuerdan después de que Cristo lo encontró en el camino? Quedó por 3 días sin vista, sin comer y sin beber nada. Y fíjense lo que se nos dice ahora en el versículo 19, el previo a nuestro texto de hoy. Se nos dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicaba a Cristo. Esto es sorprendente porque lo primero que hizo Saulo después de haber comido y recobrado fuerzas, sin perder tiempo, ¿saben qué es lo que hizo? Predicar el nombre de Cristo. Y mis hermanos, yo me pregunto qué hubiese hecho en esta situación. Porque yo 3 días sin comer, y los que me conocen ya saben que como bien, ¿ya? 3 días sin comer, mis hermanos. 3 días sin beber, 3 días sin ver nada. Después como un poco, recupero fuerzas, lo más probable, lo que yo hubiese dicho es, bueno, ¿saben qué? Necesito un poquito más de descanso porque el encuentro ha sido realmente radical. Necesito planificar exactamente cómo van a ser las cosas para saber qué es lo que ahora Dios quiere de mi vida. Mis hermanos, Pablo no hizo nada de esto. Saulo, una vez recobró las fuerzas, Saulo, mis hermanos, fue instrumento de proclamación del nombre de aquel que ahora era su Señor. Porque para Saulo de Tarso, mis hermanos, para Pablo, no podía esperar la predicación de ese nombre. No podía esperar la proclamación de aquel que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. No podía esperar la proclamación y la predicación de la gloria de aquel que se le apareció camino a Damasco. Esto era asunto de primera importancia en la vida de Saulo y una vez tuvo fuerzas, Saulo predicó a Jesús. Predicó a Jesús. Y hago énfasis, predicó a Jesús. ¿Y saben por qué hago énfasis en Jesús? Porque eso es lo que aparece en el texto. Nuestra traducción de la Reina Valera, por cuestiones de traducción, cambia un poco el orden en esos versículos. Porque fíjense el versículo 20 lo que dice. Enseguida predicaba a Cristo.
Pero en realidad no aparece esto en el texto original griego. La traducción cambia el orden de ciertas palabras aquí, pero es importante mantener el orden. Y una de las cosas que yo aprendí, mis hermanos, en el colegio cuando me enseñaba la multiplicación, ¿saben qué era? Es que el orden de los factores no altera el producto. Y ciertamente el orden de los factores aquí, mis hermanos, no altera el producto. Porque a ese Jesús que predicaba era el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, predicando a Jesús, estaba predicando sí o sí a Cristo. Pero el orden importa, mis hermanos. Fíjense, déjenme que les lea este versículo en lo que es la Biblia de las Américas. Fíjense el versículo 20 en la Biblia de las Américas, que es una traducción más cercana al orden del original. En la Biblia de las Américas, el versículo 20 dice lo siguiente: y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. No dice Cristo, a Jesús en las sinagogas. ¿Saben? Esto es importante, porque el nombre que Pablo predicaba y anunciaba en las sinagogas era el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ¿qué estaba predicando y proclamando Pablo, mis hermanos? Lo que estaba predicando y lo que estaba proclamando era la persona histórica de Jesús de Nazaret. Era la persona histórica que había vivido y se había movido, mis hermanos, por Palestina, en Judea, en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, mis hermanos. Estaba predicando la persona histórica de Jesús de Nazaret. Pablo no empezó a predicar y anunciar un mito. Pablo no empezó a predicar y anunciar una fábula, un cuento de niños para ir a dormir, un personaje que había sido formado por la conciencia colectiva de la iglesia, ni mucho menos. Pablo anunciaba la persona histórica de Jesús de Nazaret. Predicaba historia, mis hermanos. Y eso es de gran importancia. Porque este fue el nombre que él escuchó camino a Damasco. Cuando Jesús se le apareció camino a Damasco, y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Qué es lo que escuchó, mis hermanos? Algo que quizá no esperaba escuchar, como vimos la semana pasada. Quizá esperaba escuchar, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que me aparezca en gloria. Pero no le dijo esto. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto tuvo que ser chocante para Saulo porque se dio cuenta de que ese Jesús de Nazaret histórico ahora era aquel que se le aparecía en gloria, mis hermanos. Predicaba al personaje, la persona, el individuo histórico de Jesús de Nazaret. Y ese nombre sabemos que en el libro de Hechos es de gran importancia. Acuérdense que hemos visto la importancia del nombre de Jesús en el libro de Hechos. Cuando Pedro y Juan, ¿se acuerdan en Hechos 3 y 4? Sanaron a aquel cojo, mis hermanos. ¿En qué nombre lo sanaron? No tengo nada, ni plata ni oro, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Cuando entonces el Sanedrín cogió a estos hombres, les prohibieron que predicasen el ¿qué? El nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que dijeron? No podemos parar de hacer esto, ¿por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús de Nazaret. No pierdan esto, el nombre del personaje, del individuo, de la persona histórica de Jesús de Nazaret. Por tanto, repito, Pablo aquí no predica cuentos, fábulas, ni un individuo inventado por la iglesia o por la historia. No, no, no. Proclama a alguien que existió históricamente y que su nombre fue Jesús, Jesús de Nazaret. Ahora bien, fíjense que Pablo aquí no lo proclama de cualquier manera. Nos dice algo muy importante de ese Jesús que predica. Y quiero, mis hermanos, que vean esos versículos del 20 al 22. La estructura es muy importante aquí. Y vuelvo a leérselo en lo que es la Biblia de las Américas, porque como les he dicho, está más cercana al orden del original, mis hermanos, al orden
del original. Fíjense en el versículo 20, la Biblia de las Américas dice lo siguiente: y enseguida se puso a predicar a Jesús, personaje histórico, en las sinagogas, y ahora fíjense, diciendo: este es el Hijo de Dios. Bien, cuando vamos al versículo 22, fíjense lo que dice la Biblia de las Américas: pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que refiriéndose a Jesús, es el Cristo. ¿Se han dado cuenta de lo que hace? Fíjense cómo hay dos frases ahí, las cuales se repiten y son paralelas. Este es el Hijo de Dios, versículo 20. Este es el Cristo, versículo 22. Estas dos frases son paralelas. ¿Y saben lo que hacen estas dos frases, mis hermanos y hermanas? Estas dos frases son explicativas de quién es el Jesús histórico que Pablo estaba anunciando. El nombre de Jesús, el individuo histórico que Pablo predicaba, era Jesús de Nazaret, pero no cualquier Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret, quien es el Hijo de Dios y quien es el Cristo de Dios, mis hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo y qué es lo que está haciendo la Escritura? Lo que está diciendo aquí Pablo es que solamente en ese personaje, en ese hombre histórico de Jesús de Nazaret, solamente en él es que uno encuentra y ve al Hijo de Dios y al Cristo de Dios. Lo que está diciendo es que Jesús de Nazaret, ese individuo histórico, es el Hijo de Dios. Es el Cristo ungido por Dios. ¿Quieres ver al Hijo de Dios? ¿Quieres encontrarte con el Hijo de Dios? Tienes que ver en la Escritura, creer y contemplar a Jesús de Nazaret, porque Él es el Hijo de Dios. ¿Quieres ver al Cristo? ¿Quieres encontrarte con el Cristo? Tienes que ver en la Escritura, tienes que creer en Jesús de Nazaret, porque Él y solamente Él es el Cristo de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso es tan importante entender que estaba anunciando el nombre de Jesús. Le estaba diciendo a aquellos judíos: ese Jesús de Nazaret que vosotros rechazasteis, que vosotros no creísteis, ese Jesús de Nazaret que se paseó por nuestra tierra, este y no otro, es el Hijo de Dios. Y y no otro es el Cristo que vosotros esperabais. Fíjense que ese es el corazón, mis hermanos, de la predicación de Pablo aquí. Ahora, la cuestión es que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice este Jesús es el Hijo de Dios? Porque es de gran importancia, porque fíjense que aquí en el versículo 20 es la primera mención y la única mención en Hechos del término Hijo de Dios. Antes a Jesús se le ha descrito como el Señor, como el Cristo. Pero ahora aquí, en esa predicación, en esa proclamación de Saulo de Tarso, vemos la primera mención aplicada a Jesús de Nazaret de que es el Hijo de Dios. Por tanto, es significativo lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y la cuestión es, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice este Jesús es el Hijo de Dios? Fíjense lo que estaba diciendo. Por un lado, ¿se acuerdan de estas dos frases paralelas? Este es el Hijo de Dios, este es el Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, de que este Jesús es el Hijo de Dios, significa de que es automáticamente e invariablemente el Cristo, el ungido, el Mesías. Y eso es muy importante porque cuando vamos al Antiguo Testamento, el concepto de Mesías, de Cristo, de ungido, se asociaba con aquel que Dios mismo ungiría y enviaría, el escogido de Dios para llevar a cabo las promesas del pacto que Dios dio a su pueblo, para llevar a cumplimiento las promesas de salvación que Dios dio a su pueblo y sobre todo para llevar a cumplimiento las promesas del reino de Dios a los suyos. En el Mesías y en sus hombros se sustentaban las promesas del pacto, las promesas de salvación, la promesa del reino de Dios.
Porque en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el Mesías se asocia con aquel que es el hijo de David. Aquel que será y tendrá en sus hombros las promesas de realeza y de reino. Y siempre el concepto de rey, mis hermanos, está ligado al concepto de hijo en las Escrituras. Por tanto, el Mesías, como hijo de David, como rey, es al mismo tiempo hijo de Dios, quien sustenta las promesas de salvación, quien sustenta las promesas de restauración, quien sustenta las promesas del reino de Dios para los suyos. Este Jesús es el Hijo de Dios, quien en su ser, en sus hombros, sustenta el reino y las promesas de restauración para los suyos. Pero hay algo más. ¿Quién es el que aquí está predicando que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Saben quién está predicando esto? Saulo de Tarso. Piensen quién era Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? Era judío. ¿De la tribu de qué? De Benjamín. Fariseo. Hebreo de hebreos. Formado a los pies del gran Gamaliel, mis hermanos. Y fíjense que para los judíos, decir que alguien era el Hijo de Dios, decir o hacer que el Padre que Dios era su Padre, era hacerse ¿qué? Igual a Dios. ¿Se acuerdan por qué querían apedrear, una de las tantas, ¿ya? Por las que querían apedrear a Jesús, mis hermanos? Es porque decía que Dios era ¿quién? Que Dios era su Padre, y en la mente de aquellos fariseos decir esto era hacerse igual a Dios. Fíjense, mis hermanos, en Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, mis hermanos. Decir que Dios era su propio Padre y por lo tanto que Él era hijo de Dios era hacerse igual a Dios, de la misma sustancia que Dios, de la misma esencia divina de Dios. Era prácticamente decir que era Dios mismo, mis hermanos. Y este hebreo de hebreos aquí cuando dice, ese Jesús es el Hijo de Dios, mis hermanos, está haciendo a Jesús de Nazaret de la misma sustancia e igualdad que Dios mismo. Jesús es Dios, mis hermanos. Dios encarnado. Aquel que da a conocer al Padre de una manera que nunca antes se ha dado a conocer. Juan en su Evangelio nos escribe, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero, ¿qué nos dice Juan en el capítulo 1, mis hermanos? Versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha dado a conocer. Porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo, Dios encarnado, el que interpreta y da a conocer al Padre. Y como hijo, mis hermanos, es el hijo obediente que al mismo tiempo es el siervo sufriente que sufrirá por los suyos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, mis hermanos, salió del bautismo? Y salió una voz del cielo que decía ¿al qué? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras provienen de Isaías. Este es mi hijo amado, quiere decir que este es el siervo sufriente, el siervo obediente que dará su vida por los suyos. Mis hermanos, eso es lo que está diciendo aquí Pablo cuando predicaba el nombre de Jesús y este es el Hijo de Dios, este es el Cristo con las promesas de salvación, las promesas del reino, es el que es igual a Dios, es el que da a conocer a Dios, es el siervo sufriente que obrará la obra de salvación y el reino de nuestro Dios. Saben, en cierta manera es lo mismo que Juan escribió en su evangelio al final. Cuando Juan escribió su evangelio, estableció al final, en el capítulo 20, los versículos del 30 al 31, el propósito por el cual escribía su evangelio. Y les escribe a aquellos y les dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero Juan dice, pero estas señales, dice Juan en el capítulo 20, versículo 31, estas señales se han escrito
para que creáis que Jesús, el personaje, el individuo histórico de Jesús de Nazaret, creáis que ese Jesús que existió es el que, dice Juan, es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es Dios encarnado? Mis hermanos, este es el corazón de la predicación de Pablo. Y este es el corazón de la proclamación de cualquiera que ha sido llevado por gracia a los pies de Cristo. Y este es el corazón, mis hermanos, de la proclamación y la predicación de la Iglesia de Cristo Jesús. Porque, mis hermanos, no tenemos ningún otro mensaje que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otro nombre que predicar y que proclamar que no sea el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Cristo. No tenemos a otro a quien anunciar que a Jesús crucificado, resucitado y exaltado. A Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, como Dios, como el Señor, como el Rey, como el Salvador. No tenemos otro mensaje que el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el corazón que debe latir, mis hermanos, en la iglesia, en los santos, en su proclamación y en su anuncio. Porque, mis hermanos, fíjense que esto es vital para la eternidad del ser humano. Y cualquier cosa, mis hermanos, cualquier cosa que proclamemos y que digamos, cualquier asunto contemporáneo del tiempo presente, de la vida presente, sea cual sea, saben por dónde pasa y saben por dónde se filtra, por el Evangelio de Jesús de Nazaret. Ese es el corazón, mis hermanos, de la predicación de Pablo. Ahora bien, se nos enseña el corazón, pero ¿cuál es la actitud? Fíjense que esa nueva visión nos muestra la actitud también. Y la actitud, mis hermanos, con la que Pablo aquí anunció a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo, fíjense que la actitud es una prueba poderosa, mis hermanos. Una prueba poderosa del Evangelio. Fíjense que en medio de esta presentación, de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, fíjense que en medio nos encontramos la reacción de aquellos, mis hermanos, que escuchaban que ahora Saulo de Tarso estaba anunciando el nombre de Jesús que lo había estado persiguiendo por tanto tiempo. Fíjense cómo lo vemos esto en nuestro texto. Fíjense el versículo 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Se dan cuenta? En medio de esa proclamación, Lucas nos pone la reacción de aquellos que ahora estaban sorprendidos. Y era sorpresa, no era tanto incredulidad. La semana pasada vimos lo que era la objeción de Ananías, ¿se acuerdan? Oh, Señor, ¿este de verdad? ¿Este? Quizá yo tengo otros mejores, ¿no? Más buenos. ¿Este? Aquí no es tanto objeción o prejuicio, aquí es la idea de sorpresa. Porque se sorprendieron porque aquel que había estado persiguiendo este nombre ahora lo estaba anunciando. Nosotros como lectores del libro de Hechos sabemos lo que ha sucedido a Saulo de Tarso. Pero quizá aquellos lectores, mis hermanos, o aquellos no sabían lo que había sucedido, mis hermanos. Y estaban totalmente, como nos dice aquí, atónitos, sorprendidos. Porque quizá no sabían lo que le había pasado, pero sí sabían quién era Saulo de Tarso en el pasado. Sí sabían lo que había hecho. Sí sabían por qué había venido a Damasco. Fíjense, mis hermanos, que se nos dice. Fíjense que en el versículo 21 nos dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Tenían bien claro que lo que hacía Saulo, que asolaba, dejaba sin nada a los que invocaban este nombre. Y Pablo, cuando presenta su testimonio en otros lugares, utiliza esa misma palabra, la palabra asolar a la iglesia. Fíjense en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, la destruía. Fíjense en ese mismo capítulo,
1 de Gálatas, en el versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, destruía. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Tenían muy claro qué es lo que Saulo hacía en Jerusalén. Asolaba a la iglesia. Sabían, mis hermanos, lo que Saulo de Tarso, había venido a hacer a Damasco, a perseguir a los cristianos y a arrestarlos y a expatriarlos, mis hermanos, a Jerusalén para ser juzgados. Y sabían también bajo la autoridad de quién Saulo de Tarso había llegado a Jerusalén. Lo sabían. Fíjense que era la autoridad de los sacerdotes. Fíjense al final del versículo 21. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Por lo tanto, ahora había cambiado tanto Saulo que se sorprendieron. Y saben que, mis hermanos, hay algo que me llama la atención aquí. Que ahora, ese Saulo de Tarso, que había sido tocado por Cristo, fíjense, mis hermanos, este Saulo de Tarso ya no estaba bajo la autoridad de los sacerdotes. Ahora estaba bajo la autoridad de uno mayor, Cristo Jesús. Ahora Saulo de Tarso ya no llevaba cartas de autoridad de los sacerdotes, con el poder de los sacerdotes. Ahora Saulo de Tarso iba con otro poder, el poder del Espíritu, para predicar el Evangelio. Y ahora Saulo de Tarso ya no estaba para entrar a las casas y arrestar a aquellos que invocaban el nombre de Jesús. Ahora Saulo de Tarso estaba, mis hermanos, para sacar por la predicación de Jesús de Nazaret del pecado a aquellos que estaban sumidos en pecado, mis hermanos. Pero se sorprendieron. Y en esa sorpresa, quiero que vean el versículo 22. En esa sorpresa hay un contraste. Pero, ¿ven ese pero en el versículo 22? Es importante. Había la sorpresa de aquellos que no sabían lo que había pasado. Pero, ¿qué es lo que hacía Saulo? Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mis hermanos, ese pero en el versículo 22 es vital. Porque estaba la sorpresa, pero frente a esa sorpresa de aquellos que no se lo creían, el contraste es que Saulo de Tarso no se quedó atrás cohibido, sino que es lo que hizo frente a esa sorpresa. Se esforzaba más en la predicación de Cristo. ¿Se dan cuenta del contraste? Yo tenía un profesor en el seminario que decía, era profesor de hebreo, decía, si no tenéis morfología, no tenéis teología. Una frase profunda. Es decir, si no tenéis morfología, si no sabéis la forma de los verbos, no tenéis teología. Y ese es uno de estos casos. Porque fíjense lo que dice el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Pero aquí el verbo, mis hermanos, no es activo, es pasivo. Es decir, el texto es pasivo. Lo que está diciendo aquí no es que tanto Pablo se esforzase él, mis hermanos, sino que Pablo cada vez más era esforzado, fortalecido por otro, mis hermanos. Y eso es vital. Frente a la sorpresa de esos discípulos, frente a esa sorpresa que podía cohibir a Pablo en su predicación, mis hermanos, Saulo fue esforzado y fortalecido, no por él mismo, sino por otro, mis hermanos. Y eso es vital, porque la fortaleza de Pablo, el esfuerzo aquí, mis hermanos, de ese hombre no provenía de sus propias fuerzas, provenía de Dios, provenía de ese espíritu, mis hermanos, que le fue dado cuando Saulo se convirtió y bajó a las aguas del bautismo. Fíjense en Hechos 9:17. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, que me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, aquel que esforzaba, fortalecía, sustentaba a Saulo frente a la sorpresa de todo el mundo era el Espíritu de Dios.
Y con esa fortaleza en la vida de Saulo, Saulo hacía algo importante. ¿Qué es lo que hacía? Fíjense, confundía. Los dejaba a los judíos así. Confundía a los judíos que moraban en Damasco. La pregunta es, ¿cómo los confundía? Fíjense, lo dice el texto, demostrando, literalmente probando, dando prueba de que Jesús era el Cristo. ¿Se dan cuenta? Una prueba poderosa del Evangelio. Mis hermanos, la actitud de Pablo era fortalecido por el poder del Espíritu. Confundir a esos judíos como probando que Jesús era el Mesías que ellos tanto esperaban. Y la pregunta es, ¿cómo Pablo podía, mis hermanos, probar? ¿Cómo lo hacía? No se nos dice aquí. Pero muy probablemente lo hacía al igual que lo hizo Pedro en los capítulos anteriores. Cogía, mis hermanos, el Antiguo Testamento, que era la única Biblia que tenían, y a través del Antiguo Testamento, ¿qué hacían, mis hermanos? Demostraban de que todo el Antiguo Testamento clama, anuncia, proclama a Jesús de Nazaret, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y coges las cartas del apóstol Pablo y está lleno, mis hermanos, del Antiguo Testamento, mostrando cómo todo el Antiguo Testamento clama, proclama, anuncia en sombras, en tipos, en imágenes de aquel que tiene que venir. ¿Quién es? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Utilizaba la palabra, mis hermanos. ¿Y saben qué? Necesitamos ese tipo de demostración y de prueba de Cristo y del Evangelio en la sociedad, mis hermanos, en la cual vivimos. Fíjense que algo importante aquí es que esa sorpresa de esos que no se lo creían, a veces la sorpresa de aquellos que no se creen lo que ha pasado en la vida de uno, puede significar o puede actuar como freno y como agente inhibidor en la vida de aquellos que anuncian el Evangelio. Cuando uno ha estado por largo tiempo en el trabajo, sin tener importancia y sin pensar en Cristo y en Jesús de Nazaret, sin dar testimonio de nada, y un día el Señor cambia su vida y llegan al trabajo, y en su trabajo de repente empiezan a proclamar a Jesús, y entonces se levantan todos y dicen, oye, ¿pero qué te ha pasado? Digo, ¿qué ha pasado en tu vida? Digo, a este le han comido el coco. Le han lavado el cerebro en la iglesia. Y uno puede decir, ostras. O estás en medio de un grupo de amigos y eres cristiano en lo secreto y de repente un día, ¡pam!, proclamas y anuncias el nombre de Jesús como Salvador. Las manos ahí te están temblando y todo, y entonces tus amigos te dicen, oye, pero ¿qué te ha pasado, hombre? O también hemos visto que ya no vienes con nosotros a las fiestas y a las discotecas. ¿Qué te ha pasado? No, es que ahora creo en Jesús. Y a veces esto puede ser, mis hermanos, como ese factor que inhibe en la proclamación. ¿Saben lo que necesitamos ahí, mis hermanos? No nuestras propias fuerzas. Necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu de nuestro Dios. Y en esa fortaleza que no viene primeramente de nosotros, confundir en qué sentido, proclamar el nombre de Jesús, demostrándolo, no de cualquier manera, demostrándolo con la Escritura. Porque ¿saben qué? No son nuestros sentimientos los que convencerán a las personas. No son nuestros sentimientos de decir, no, es que me siento muy bien, me siento muy gozoso, me siento perdonado. Eso está bien. Y eso es algo que el Evangelio hace. Pero no son los sentimientos lo que convencen, mis hermanos, a las personas. Es la verdad bíblica. Es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios en su palabra la que hace sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. La que corrige, la que redarguye, la que instruye. Es la verdad bíblica, mis hermanos. Y es por lo tanto con la verdad de las Escrituras que demostramos, mis hermanos, al mundo que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Y les he dicho que nuestro tiempo necesita lo que es ese tipo de defensa y proclamación. ¿Saben por qué? Porque vivimos, mis hermanos, en un tiempo donde no hay verdad absoluta.
En un posmodernismo donde toda la verdad es relativa. ¿Y qué es lo que necesita por encima de todo este mundo que no tiene verdad absoluta? ¿Saben lo que necesitan? La verdad absoluta de Cristo Jesús, mis hermanos. La verdad absoluta del Evangelio. Y esto, mis hermanos, lo defendemos y lo probamos con la verdad de la palabra de Dios. Esa es la actitud. Por tanto, la nueva visión de Pablo nos enseña esas dos cosas. ¿Cuál es el corazón? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la actitud? Una actitud poderosa, una prueba poderosa de quién es Jesús, con la verdad de la palabra, con la ayuda del Espíritu. Pero la segunda cosa, fíjense, que la nueva misión de Pablo o de Saulo nos enseña son las nuevas consecuencias en el Evangelio. Y las nuevas consecuencias, la primera que vemos, es el nuevo coste de sufrimiento en el Evangelio. Es una de las primeras consecuencias que se muestra, el nuevo coste del sufrimiento en el Evangelio. Después nos mostrará la nueva comunidad en el Evangelio. Pero vamos primero, mis hermanos, a el nuevo coste de sufrimiento en el Evangelio. Eso es una de las consecuencias que le aparece a Pablo que antes no tenía. Fíjense a partir del versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Paran aquí. Pasados muchos días. La pregunta es, ¿cuántos días pasaron? Qué inteligentes son, mis hermanos. Más precisos. Bueno, al menos sé que están despiertos, que todavía no se me han dormido. Pero fíjense, es importante esos muchos días porque quiere decir que Saulo tuvo tiempo para predicar a Jesús de Nazaret. Y tuvo tiempo también, mis hermanos, para empezar a molestar a ciertas personas. Bien, esos muchos días, en Gálatas, Pablo especifica cuántos fueron esos días. Fíjense en Gálatas capítulo 1, versículos del 17 al 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Por lo tanto, nos habla Pablo de que básicamente se fue a Arabia, ya hablaremos de qué Arabia, ¿ya? Se fue a Arabia y en ese periodo de 3 años volvió, mis hermanos, a Damasco y después se fue a Jerusalén. Por lo tanto, esos muchos días quedan dentro, mis hermanos, de ese periodo de 3 años de Pablo después de su conversión. Y ese periodo es tiempo suficiente para predicar a Jesús, entre otras cosas, y para molestar a muchos con la predicación. Y a los que molestó fueron a ciertos judíos. Fíjense el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron, mis hermanos? Providencialmente esas amenazas llegaron a oídos de Pablo. Pero lo que hicieron fue cerrar las puertas de las ciudades de Damasco para que no pudiese salir Pablo. Fíjense el versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Fíjense que las ciudades, una de las características de las ciudades es que tenían murallas y tenían puertas para entrar a las ciudades. Pues las guardaban de día y de noche por si salía, mis hermanos, Saulo de Tarso, pudiesen cogerlo y pudiesen matarlo. ¿Cuál fue la escapatoria? Esto es muy bueno, ¿eh? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta, mis hermanos. Es impresionante esto. Tenemos aquí el primer antepasado de los ascensores. Cogieron a Saulo de Tarso, lo pusieron en una canasta, quizá una cesta grande de la ropa, y lo descolgaron, mis hermanos, por la muralla, por una ventana. Tenemos que pensar que en las murallas de las ciudades de aquel tiempo, muchas de las casas estaban construidas en esas murallas, y las ventanas daban a las afueras de la muralla. Por lo tanto, descolgaron a Saulo de Tarso con una canasta como si fuese un ascensor, mis hermanos, para que pudiese después escapar y llegar, mis hermanos, a Jerusalén. ¿Ya? Y quizás estarían ahí, ostras, Pablo, ¿qué has comido hoy? ¿Ya? Porque tela marinera, ¿ya? Y ahí, ¡pam! Pero, ¿saben? Este acontecimiento, Pablo lo recuerda. Lo recuerda cuando da testimonio a los corintios. Pero cuando da testimonio a los corintios, Pablo lo contextualiza. Nos dice cuándo sucede esto. Fíjense en 2 Corintios, el capítulo 11, los versículos 32 y 33. Fíjense el contexto que da Pablo ahí. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme.
y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Fíjense que nos dice cuando esto sucedió. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas. Y eso es importante, porque el rey Aretas, mis hermanos, era el rey de Arabia, pero no la Arabia que nosotros conocemos hoy en día, la Arabia Saudí donde se celebra el Dakar, no. Era, mis hermanos, la zona que iba desde el borde oriental de Siria, cuya capital era Damasco, descendía hacia el sur por la parte oriental, Jordania, hasta llegar al Mar Muerto y cuya capital principal, seguro que lo sonará, era Petra. Por tanto, esa era la Arabia, la cual Pablo estuvo 3 años. Y qué casualidad, entre comillas, providencialmente, de que el gobernador de Damasco fuese o estuviese bajo la autoridad de ¿quién? Del rey Aretas de Arabia, mis hermanos, donde Pablo había estado posiblemente predicando ahí y el rey Aretas quizá acabó hasta aquí de Pablo y sabiendo que estaba en Damasco le dijo al gobernador, oye, vigilar las puertas, no sea que este hombre se nos escape, vigilarlo, mis hermanos, para prenderle. ¿Saben qué es lo que vemos aquí? Quiero que tomen atención a esto. ¿Saben lo que vemos aquí, mis hermanos? Empezamos a ver el coste del sufrimiento por el Evangelio en la vida de Pablo. ¿Se dan cuenta? Ahora, los suyos querían matarle. Y fíjense si seguimos leyendo ese texto. Llega a Jerusalén, Pablo, mis hermanos. Y fíjense lo que sucede en Jerusalén, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Llega a Jerusalén, ahora se quiere juntar con los suyos, con los discípulos. ¿Y qué pasa con ellos? Le rechazan, porque no se creían que era parte de los suyos. Fíjense el coste del sufrimiento aquí. Perseguido y quería ser muerto por los suyos, los judíos, y ahora rechazado por los suyos, los discípulos. Pero fíjense el coste en el Evangelio de la vida de Pablo. Sigan leyendo, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba dedonadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Quiénes eran los griegos? ¿Se acuerdan de los griegos? Eran los judíos de la diáspora que estaban en Jerusalén, cuya lengua no era el hebreo y el arameo, era el griego. ¿Y quién era aquel que predicaba primeramente a los griegos? ¿Se acuerdan quién era? En las sinagogas de Cilicia, Antioquía. ¿Sabían quién era? Esteban. Es curioso que ahora Pablo llega y empieza a retomar el ministerio que Esteban había dejado. Quizá Pablo, mis hermanos, en esa situación pensó, qué tonto fui, qué necio fui, que sustenté las ropas cuando estaban apedreando a ese santo de Dios. Y empezó su ministerio hablando con los griegos. ¿Y qué querían hacer los griegos? Matarle. ¿Se dan cuenta? Y cuando eso sucede, los discípulos lo mandan, fíjense dónde acaba, versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora Pablo, corre, lárgate, vete de aquí. ¿Saben lo que vemos aquí, mis hermanos? Es que no pierdan esto de vista. Lo que empezamos a ver es el coste del sufrimiento por el Evangelio en la vida de Pablo. Lo que vemos aquí es el cumplimiento de las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que le dijo Cristo a Ananías cuando dijo, Señor, Ananías, Señor, es que esto? Y Cristo le dijo, ve, porque este me es instrumento escogido para proclamar mi nombre a los gentiles en presencia de reyes y a los hijos de Israel, porque he de mostrarle el qué, cuánto ha de padecer por mi nombre. Cuánto ha de padecer por mi nombre. ¿Y qué empezamos a ver aquí en la vida de Saulo? Cuánto tenía que padecer por el nombre de Jesús. Y lo que le quedaba. Y lo que le quedaba.
Mis hermanos, vemos el cumplimiento de las palabras aquí de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, aquel, mis hermanos, que era amado por los judíos, ahora lo querían matar. Aquel que no era rechazado por nadie, ahora rechazado por los discípulos. Aquel que lo tenía todo bajo su control, mis hermanos, y iba donde él quería con las cartas de los sacerdotes, ahora era el que tenía que huir. Aquel que cazaba, ahora era el cazado, mis hermanos. ¿Saben? Pablo aquí estaba siguiendo los pasos de Cristo Jesús. Aquel que por excelencia fue rechazado por los suyos. Que por excelencia fue rechazado, mis hermanos, por aquellos que él creó, nosotros mismos. Aquel que tuvo que sufrir la muerte en la cruz, la ira de un Dios santo. Aquel que tuvo que sufrir el peso del pecado en aquella cruz por aquellos que le rechazamos, mis hermanos. Aquel que todo el mundo abandonó y en la cruz, mis hermanos, se encontró prácticamente con ninguno de los suyos. En la cruz tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, mis hermanos? Y lo que nos muestra algo aquí, la vida de Pablo, mis hermanos, es que el Evangelio lleva implícito el coste del sufrimiento, pero un nuevo coste. ¿Saben por qué? Porque Pablo nunca había vivido esto antes, nunca. Lo empezó a vivir una vez proclamó el nombre de Jesús. Y tienes que saber algo, y debemos nunca olvidarnos de algo. Que una vez nuestra vida, mis hermanos, es una vida que proclama el nombre de Jesús porque Él nos ha salvado, ese nuevo coste del sufrimiento y padecimiento sí o sí entrará en tu vida. R.C. Sproul escribió un libro sobre la santidad y no ha hablado del sufrimiento, pero hay algo que me llamó la atención y decía, antes de ser cristiano, todas las cosas eran mucho más fáciles. Hacía lo que quería, iba donde quería, pensaba lo que quería. Una vez por la gracia de Dios me convertí, las cosas se complicaron mucho más, porque ya no podía ir donde quería ir en ciertos lugares, ya no podía decir lo que tenía que decir a veces antes, ya no podía hacer ciertas cosas, mucho más difícil. Y mis hermanos, cuando Cristo entra en la vida de uno, un nuevo coste de padecimiento por el Evangelio entra. Quizá llegará el momento en que perderás amigos y aquellos que tanto te amaban te rechazarán. Y aquellos que estaban tanto a tu lado no querrán saber nada de ti. Quizá ese coste será incluso dentro de tu propia familia, donde serás el único que ha sido tocado por la gracia de Dios y proclamarás a Cristo y tu familia quizá te rechazará. En Canadá conocimos a un hermano que tuvo que salir de su país, era una familia musulmana, bajo pena de muerte y tuvo que cambiarse, mis hermanos, lo que era el apellido porque estaba bajo pena de muerte de su propia familia, mis hermanos. El Evangelio implica un nuevo sufrimiento. Y hay algo que nunca podemos olvidar, que el Evangelio es glorioso, sublime, supremo, pero no es camino de rosas. El nombre de Cristo implica un nuevo coste de padecimiento en la vida de aquellos que lo proclaman. Pero eso no tiene que impedir la proclamación de ese nombre. ¿Saben por qué? Porque sí, puede ser que la consecuencia sea, mis hermanos, un nuevo sufrimiento, pero Dios nos da algo más. Nos da la nueva comunidad del Evangelio. Nos da una familia que antes no teníamos. Fíjense lo que sucede aquí, mis hermanos, con Pablo. Fíjense en el versículo 25. Escapó de Damasco y fíjense, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. ¿Quién lo baja por el muro? Ahora, mis hermanos, eran su nueva familia, la que le ayudó en ese sufrimiento. Y el término discípulo es importante aquí porque se refiere a aquellos que tienen una misma fe, que siguen a Jesús. No será hasta más adelante que los discípulos se le han llamado cristianos en Antioquía. Aquí el término discípulo es específico para aquellos que siguen a Cristo, para la iglesia. Cuando la iglesia crece, lo que se nos dice es que el número de los discípulos aumentaba. Fíjense en Hechos, mis hermanos, en Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Se dan cuenta? El número de los discípulos se multiplicaba. ¿Qué es lo que crecía? La iglesia. Mis hermanos, aquí los discípulos tienen que ver no solamente con los que siguen a Jesús, sino con la nueva comunidad en el Evangelio que Dios da aquí a Saulo de Tarso. Y ellos lo ayudaron a escapar. Llega a Jerusalén. Versículo 27.
26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos los que tenían miedo no creyeron que fuese ¿qué? Discípulos, ¿se dan cuenta? Quiso juntarse con su nueva familia, ¿y qué pasó? Su familia no se fiaba, pero aquí viene un discípulo. ¿Quién era? Entonces Bernabé lo tomó de la mano, lo llevó a los apóstoles y les dijo, oye, esto es lo que le pasó, esto es lo que Cristo le dijo, y esto es lo que ha hecho en Damasco predicando el Evangelio. Y lo recibieron. ¿Quién le ayudó, mis hermanos? Bernabé, parte de su familia en ese sufrimiento. Y después de que los griegos querían matarle, ¿quién le ayuda? Fíjense el versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Quién le ayudó? Ah, ¿han visto el gran cambio aquí? No dice discípulos, dice hermanos. Sí, ahora esos discípulos eran sus hermanos. Ahora esos discípulos era su familia. Y esa familia es lo que sustentaría y ayudaría a Saulo de Tarso en ese nuevo coste del sufrimiento en el Evangelio. ¿Sabes que debes tener algo en mente? Que en nuestra vida y en tu vida habrá ese nuevo coste del sufrimiento por el Evangelio de Cristo. ¿Cómo vas a aguantar y sustentarte cuando esto se da? ¿Sabes cómo te vas a aguantar y sustentarte? No por ti solo, sino con la realidad de saber que Dios te ha dado una nueva familia, una nueva comunidad, una nueva familia en la fe que comparte la misma fe y el mismo sufrimiento. Y en esa familia vas a encontrar el apoyo necesario y la ayuda necesaria para que cuando ese costo del sufrimiento llegue, puedas ser sustentado y ayudado. En la congregación, mis hermanos de los santos. Cuando nuestra fe declina, mis hermanos, ¿dónde se nos anima a mantener con esperanza nuestra profesión? ¿Saben dónde? En la congregación de los santos. Por lo tanto, hermano y hermana, no dejes de congregarte, porque es la nueva comunidad del Evangelio que Dios te ha dado para que cuando ese coste del sufrimiento esté en tu vida, ahí sea sustentado. Y lo último, y con esto cerramos. La nueva visión de Pablo, mis hermanos, nos enseña el propósito de Dios para la iglesia. ¿Y saben qué propósito es, mis hermanos? Es un propósito de paz y crecimiento en la iglesia. Fíjense cómo cierra esto el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Es curioso, cierra la conversión de Pablo y sus primeros pasos en el ministerio con este texto de resumen. Este texto de resumen cierra toda la sección de Esteban, Felipe y Saulo de Tarso. Pero ¿saben lo que es curioso? Que cierra la conversión de Saulo de esta manera. Y las iglesias tenían paz. Las iglesias tenían paz. Y eran edificadas, andando en el temor, fortalecidas en el Espíritu. Tenían paz. En Judea, en Samaria, en Galilea. ¿Saben por qué tenían paz? Mis hermanos, porque el principal instigador de la persecución de los cristianos en esas regiones, ¿saben quién fue? Saulo de Tarso. Y ahora el que asolaba, predicaba a Jesús de Nazaret. Y la iglesia estaba en paz. Y la iglesia crecía. Qué grande es nuestro Dios. Mis hermanos, Dios puede mantener al aguijón en la carne en su pueblo y no sacarlo. Y esa es su soberanía también. Pero Dios puede hacer de manera milagrosa que aquellos aguijones que asolan a la iglesia de Cristo, a alguna congregación local que venga, y hay aquellos que no la dejan, Dios, mis hermanos, puede coger a estos y llevarlos a los pies de Cristo, para que la iglesia esté en paz y crezca. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor aquí? No lo sé. Pero sí sé que cuando llegue un aguijón, mis hermanos, lo que voy a empezar a hacer ahora es decir, Señor, llévalo a los pies de Cristo, para que tu iglesia esté en paz, crezca y se fortalezca. Mis hermanos, esto nos enseña la nueva visión de Pablo, y es nuestra visión. Debemos sembrar y proclamar el Evangelio.
Debemos sembrar y anunciar el nombre de Jesús. Debemos hacerlo fortalecidos por el Espíritu. Debemos hacerlo, mis hermanos, sustentados los unos con los otros en la congregación, para que entonces Dios añada bendición y vida eterna para gloria.